Retomemos brevemente o revisitemos brevemente estas 7 preguntas esenciales que planteamos a comienzos del semestre. Tenemos la primera de ellas, cómo modelar ruido térmico. En realidad es una pregunta que dejamos planteada, pero ya conocíamos su respuesta, así que no la hemos analizado en mayor detalle porque ya lo sabíamos. La segunda pregunta, ¿cuál es el procesador, el receptor óptimo para la señal recibida en el sentido de minimizar la probabilidad de error? Este receptor, por supuesto, ya lo hemos analizado en muchísimas formas. Es el receptor de correlación, tiene un equivalente que se llama el filtro adaptado, lo hemos visto de una rama, lo hemos visto de múltiples ramas. Ese análisis fue acompañado por el análisis del espacio de señales, donde convertimos el receptor de correlación a una forma equivalente geométrica, que decide en base a la mínima distancia euclidiana. Y ese mismo análisis del espacio de señales nos permitió separar el receptor en dos, una parte analógica, una parte digital, y entender exactamente cómo es este receptor de una sola rama cuando la dimensión de la transmisión es 1. El desempeño, pregunta número 3, también es algo que analizamos en bastante detalle, lo vimos en términos del receptor de correlación analógica, lo ejemplificamos, luego lo vimos en mayor detalle con todo lo que aprendimos sobre análisis en el espacio de señales. ¿Cuán complejo es el receptor óptimo? Puede ser simplificado. ¿Cómo? La versión simplificada sacrifica optimalidad. ¿Cuánta? Todas estas preguntas también las respondimos de distintas formas, las miramos desde distintos ángulos. 5. Puede lograrse un mejor desempeño realizando un diseño cuidadoso de las señales SI. Acá básicamente lo que hicimos fue el análisis espectral. Todas las respuestas que habíamos obtenido de recepción óptima nos llevaron a concluir que la forma de la señal no es necesariamente tan crítica en términos de la probabilidad de error, sino que más bien dónde están ubicadas las distintas señales en el espacio de señales, cómo proyecta una señal analógica o un conjunto de m señales analógicas sobre el espacio de señales. Pero habiendo dos geometrías idénticas de señales en el espacio de señales, la forma de pulso, las formas de pulso subyacentes en realidad no tienen mayor injerencia sobre el desempeño más allá de lo que es su energía. Y así es como fuimos a mirar las señales analógicas en términos de sus características espectrales, y con ello pudimos responder la pregunta número 5. La pregunta número 6, ¿qué otros aspectos de diseño o criterios de optimalidad alternativos son relevantes? Implícitamente ha ido siendo respondida durante el semestre, en que hemos mencionado casos de eficiencia energética, hemos abordado preguntas de complejidad de implementación, y en particular eficiencia espectral es algo que quedó revelado cuando contestamos la pregunta número 5 sobre características espectrales. Así que realmente hemos hecho un trabajo sumamente detallado y bastante acucioso para responder estas primeras 6 preguntas. Y viene ahora la pregunta número 7, que dice así: ¿cómo cambia todo lo anterior según las características del canal? El canal es todavía el gran elemento de incertidumbre en nuestro análisis. El análisis se ha basado hasta ahora en un canal blanco gaussiano de ancho de banda infinito, pero en la práctica el canal no es así. El canal en general es un canal
de propagación de múltiples trayectorias, en particular en las comunicaciones inalámbricas. Hay canales limitados en ancho de banda. Entonces, una serie de supuestos de este canal sumamente simple que hemos estado haciendo, en realidad en muchos casos no aplica. Así que lo que resta del semestre es acerca de responder algunos elementos de esta pregunta número 7, pero para ello necesitábamos construir la respuesta a las primeras 6 preguntas. Así que en este momento podemos decir que estamos ya preparados para abordar esta pregunta más grande. Y lo primero que queremos hacer es revisar lo que significa transmitir a través de canales con ancho de banda limitados. Así que este nuevo módulo es acerca de eso mismo, de transmisión por canales con ancho de banda limitado. Y acá lo que quiero hacer es volver a una cápsula de algún tiempo atrás, que fue cuando introdujimos este filtro que le da la forma del pulso a la transmisión, que toma una cierta secuencia de símbolos modulados y los transforma en señal transmitida aplicando una determinada forma de pulso. Lo que voy a hacer, voy a copiar esta figura para reutilizarla en la lámina actual, y estoy dejando fuera todos los gráficos y me la llevo a esta lámina de aquí. Tenemos entonces ahí nuestra cadena de transmisor y vuelvo a la misma lámina nuevamente. Aquí está, donde habíamos inmediatamente después también dibujado la cadena del receptor. Y aquí también voy a copiar esta figura y la voy a pegar en la misma nueva hoja. Y lo que quiero plantear es este escenario, esta cadena de transmisión, pero suponiendo que la transmisión ocurre bajo ancho de banda limitado. Y para eso voy a hacer un poquito de espacio, voy a acortar aquí un par de líneas simplemente para poder ganar espacio. Voy a mover esto de acá más hacia la izquierda y voy a mover esto aquí más hacia la derecha. Ahí está. Y voy a insertar entre medio, tal vez vamos a ganar otro espacio acá. Ahí está. Ahora sí. Y voy a insertar aquí entre medio un módulo más que se alimenta de una señal de radiofrecuencia y es un módulo
que representa un filtro. Algo así. Y lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a dibujar aquí ejes coordenados cartesianos en frecuencia. Ahí está. Y vamos a asumir de que hay un filtro pasabanda limitador del ancho de banda. Filtro limitador de ancho de banda. Así que, ¿cuál es el objetivo de este filtro? El objetivo es que cualquier transmisión que sale aquí al aire cumpla con un cierto estándar de características espectrales. Ahora ya entendemos, ¿no es cierto?, de qué se tratan las características espectrales, entendemos máscaras espectrales y entendemos que el ancho de banda tiene que estar de alguna forma controlado. Y lo que vamos a asumir es que este filtro lo que asegura es que se cumplan con esas máscaras espectrales. Y en particular, este filtro podría exigir de que la radiación fuera de la banda de interés sea cero. ¿Sí? Esa transmisión sale al aire. Acá vamos a mover esta señal S y esta flecha la vamos a hacer hacia el otro lado, porque la transmisión sale en cualquier dirección. Y de alguna forma se propaga a través de el espacio, rebota en distintos lados y llega finalmente a el receptor. En este receptor, en general, también siempre asumimos de que en la etapa de entrada del receptor hay un filtro limitador de ancho de banda del ruido. Este filtro es en general un filtro que está ahí no para limitar una interferencia a otros, porque por supuesto esa interferencia a otros ya ocurrió en el aire, ¿no es cierto? Sino que está acá para limitar el ancho de banda del ruido, pero en definitiva es un filtro que en forma completamente análoga a este filtro limitador de ancho de banda en el transmisor, es un filtro que por supuesto también restringe el ancho de banda de la señal en el aire. Por supuesto, no queremos que este filtro elimine energía de señal. Así que esto lo podemos llamar un filtro limitador de potencia de ruido, pero igualmente es un filtro que restringe el ancho de banda de las transmisiones, porque no queremos que las transmisiones pierdan energía de señal. Ahí está, concentré un poquito las cosas para no quedar tan apretado. Bien, bajo este nuevo escenario se plantean una serie de preguntas y en particular una de ellas es cómo escoger estas señales base para que sean compatibles con una transmisión limitada en ancho de banda, o cómo afecta una limitación de ancho de banda
a las transmisiones habituales que hemos estado siempre considerando hechas a partir de pulsos rectangulares. Ahora, lo que vamos a considerar es que este filtro, sin importar de cuál estamos hablando, conjuntamente pueden ser representados por una función de respuesta al impulso h. Entonces aquí tenemos un h de f y por supuesto hay un h minúscula de t. Y también vamos a asumir de que todo esto, que ahora voy a achurar en verde, estoy achurando en este momento, que es básicamente el filtro, el conversor de radiofrecuencia y la antena transmisora en el transmisor y sus equivalentes en el receptor, vale decir, estamos hablando de todo lo que es la inserción de ruido térmico, la antena receptora, el filtro limitador de potencia de ruido y el conversor de radiofrecuencia. Todo esto lo vamos a representar equivalentemente en banda base. Y para eso lo que voy a hacer es voy a replicar las porciones no achuradas de esta figura y voy a reemplazar las porciones achuradas por sus equivalentes de banda base en una nueva hoja. Entonces estoy copiando solamente lo que no está achurado y lo voy a insertar aquí en una nueva página. Y vamos aquí entonces a hacer el modelo equivalente de banda base. Y ese modelo entonces tiene acá por la derecha tiene un filtro limitador de ancho de banda h tilde de t, el que vamos a asumir representa toda la limitación de ancho de banda no solo del filtro transmisor, sino que también de la entrada. Por lo tanto, vamos a tener acá en el receptor una inserción de ruido gaussiano, pero es ruido gaussiano de pasabanda. Vale decir, ya no es W blanco de ancho de banda infinito, sino que es ñ, es un equivalente de banda base de un ruido blanco de pasabanda. Así que este ñ ya fue limitado en ancho de banda. Vuelvo atrás y eso significa que este filtro limitador de la potencia de ruido por operación lineal pasó hacia abajo y pasó hacia allá. Está presente acá y está presente acá. Y estando presente aquí, por abajo se alimenta del ruido blanco de banda ancha, se limita con este filtro en esta posición y produce acá el valor ñ, ¿no es cierto?, del ruido limitado en ancho de banda representado en banda base. Y este filtro que pasó acá, hacia este lado de acá, que vamos a asumir que también es de forma HDF, ese filtro que está presente aquí no lo separa nada de este filtro que está presente acá,
y simplemente vamos a asumir que este HDF y este HDF, uno solo, un conjunto, como uno solo en conjunto, representan esta limitación de ancho de banda HDF que aquí está presentada por este filtro de acá. Y así, luego cerramos entonces el circuito, donde vamos a asumir de que aquí hay una conexión directa entre transmisor y receptor. De esta forma. Y realmente lo que estamos diciendo con ello, y ahora voy a, en forma intencional, cambiar el color de este bloque del filtro a gris para denotar que todo esto que contiene al filtro que pasa por acá y tiene la inserción de ruido blanco, que también lo vamos a poner en gris, todo eso es ahora nuestro nuevo modelo de canal. Todo esto en gris, entonces, lo que vamos a llamar el canal. Y el canal, entonces, es un canal limitado en ancho de banda con ruido blanco gaussiano. La densidad espectral de potencia de nuestro ruido es asumida en banda base, frecuencia, como constante y de un ancho de banda mayor que el de la señal y de tamaño n0, tal como lo hemos hecho siempre hasta ahora. Y nuestro canal, tal vez a complementar eso, es un canal que tiene dos elementos. Tiene ruido blanco gaussiano con estas características mostradas acá y tiene ancho de banda limitado con estas características dadas por el filtro. Ahora, si es que tomamos este nuevo modelo, este modelo extendido de la cadena de transmisión, lo que podemos hacer es comenzar a analizar qué es lo que ocurre con una señal que circula a través de este nuevo elemento que hemos impuesto. Y eso es lo que vamos a hacer en las cápsulas que vienen.